Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy vamos a meternos de lleno en el panorama macroeconómico y en los mercados financieros de Estados Unidos. Nos vamos a centrar en la última semana de agosto de 2025. Y bueno, toda la información, el análisis que vamos a comentar viene de un informe muy detallado de Sergio Nozal de Shark Capital. La idea es sacar lo importante, ¿no? Ver cómo cerraron los mercados, qué pasa con la inflación, qué se espera de la Reserva Federal, de la Fed, y sobre todo intentar ver qué riesgos y qué oportunidades hay ahora mismo en el horizonte. Exacto. Se trata un poco de entender qué mueve los mercados ahora mismo, ¿no? Apoyándonos en los datos, en los eventos más recientes que recoge justo ese informe. Porque, aunque parezca que los índices estuvieron muy tranquilos, muy parados, si rascas un poco, ves que hubo bastante movimiento por debajo. Cosas interesantes. Pues venga, vamos directos a esa foto del mercado a cierre de agosto, como decías la semana pasada, ¿eh? Poquísimo movimiento en los grandes índices de EEUV. El S&P 500 cayó un 0,1%, el Nasdaq un 0,2%, el Dow Jones igual, otro 0,2%. Vamos, casi nada. El único que subió algo fue el Russell 2000, el de las pequeñas empresas, un 0,2%, muy poquito. ¿Esto qué es? ¿Una pausa sin más? ¿Se toman un respiro? Podría parecerlo, sí, si te quedas solo con la foto de la semana. Pero es interesante ampliar un poco el zoom, como sugiere el informe. Porque, aunque la semana fue tranquila, agosto terminó siendo el cuarto mes seguido de subidas para el S&P 500. Acumuló un 1,9% en el mes. Y no solo él, el Dow y el Nasdaq también cerraron agosto en positivo. Así que, más que una pausa de agotamiento, a mí me parece más una consolidación. El mercado está, digiriendo las subidas anteriores. Se toma un respiro semanal, sí, pero la tendencia de fondo, la mensual, ha seguido siendo positiva. Podría ser una forma de coger fuerzas, ¿no?, para lo que venga. Entendido, una consolidación después de una buena racha, ¿vale? Y eso nos lleva al gran tema, el que está en boca de todos y vamos, en la cabeza de la Fed, la inflación. El informe habla del PCE, el índice este de gasto en consumo personal, que es el que más mira la Fed. El general se quedó estable, ¿no? En plus 2,6% interanual. Suena bien, pero... Siempre hay un pero, efectivamente. Y este es importante. Mientras el índice general parece moderarse acercándose al objetivo, la parte subyacente, el core PCE, que quita alimentos y energía, y por eso le gusta más a la Fed para ver tendencias, pues subió un poquito más de lo esperado. Se quedó rondando el 2,9% interanual. Y aquí está la clave, sigue casi un punto por encima del objetivo oficial del 2%. Vale, entonces, tenemos el general bajando, pero el subyacente terco, ¿no? ¿Qué nos dice eso? ¿Le complica las cosas a la Fed? Ovrelas matiza bastante. Nos dice que, vale, que la presión general baja, quizás por la energía o los alimentos. Pero hay una inflación de fondo, más estructural, que sigue ahí como pegajosa, que le cuesta bajar. Y eso pone a la Fed en una situación delicada. Ven progreso en lo general, pero lo subyacente, que refleja más la economía interna, pues sigue preocupando. No da una señal clara de victoria. Y claro, tienen ese doble mandato, precios y empleo. Se genera tensión. Y fíjate, a pesar de esa pegajosidad, como dices, del core PCE, el mercado está convencidísimo de que la Fed va a bajar los tipos en septiembre. El informe menciona unas probabilidades altísimas, entre el 87% y el 95%. Vamos, que los inversores ya lo dan por hecho. ¿Cómo se come eso? ¿Por qué esa desconexión entre el dato y lo que espera el mercado? Muy buena pregunta. La cosa es que el mercado está mirando más allá de ese dato concreto. Primero, parece que descuenta que la tendencia general de desinflación va a seguir. Y segundo, y esto es clave, está anticipando que otros datos, sobre todo los de empleo y actividad económica, van a mostrar que la cosa se enfría más. Apuesta a que la Fed, ante señales de debilidad, va a preferir apoyar el crecimiento o evitar una recesión, aunque la inflación subyacente no esté justo en el 2%. Creen que la Fed tendrá argumentos suficientes para justificar ese primer recorte, bajando tipos desde el 4,25-4,50% actual. Qué interesante cómo el mercado va por delante, o al menos apuesta tan fuerte. Pero claro, aquí se complica la cosa. Bajo esa expectativa de dinero más barato, el informe de Sergio Nozal señala varios riesgos importantes. Nubarronas que podrían, aguar la fiesta. Uno que se repite mucho, la concentración brutal en el S&P 500. Así es. Y es un riesgo que no baja, Parece que va a más. Las famosas 7 magníficas: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla.
Según el informe ya pesan un 34% del valor total del S&P 500, un 34%. Y si miras un poco más allá, sumando otras grandes, resulta que casi el 40% de cómo le va al índice más importante del mundo depende de un puñado de empresas. Esto es crucial entenderlo. La diversificación que buscas en un índice como el S&P ahora es mucho menor que antes. El mercado está muy expuesto a lo que hagan estas pocas. Un 40%. Es tremendo. O sea, que si a una o dos de estas les va mal un trimestre, pueden hundir el mercado, aunque las otras 490 y pico vayan bien. ¿Habíamos visto algo así antes? Ha habido otras épocas con concentración, como en la burbuja.com, claro, pero los niveles de ahora están en máximos históricos, o muy cerca, en cuanto al peso de las top 5 o top 10. Quizá la diferencia ahora es que estas empresas son hiperrentables, tienen negocios sólidos, no como muchas de las .com de entonces, pero el riesgo sistémico sigue ahí. Un problema específico para estas tecnológicas, una regulación nueva, más competencia, un cambio tecnológico, tiene un impacto brutal en todo el mercado y en los ahorros de muchísima gente que invierte en fondos indexados. Un riesgo estructural enorme, desde luego. Pero no es el único, ¿verdad? El informe también habla de tensiones comerciales. Menciona unos aranceles del 50% de UE a productos indios. La razón, que India sigue comprando petróleo ruso. Exacto. Y aquí lo interesante y lo peligroso es el efecto dominó. Por un lado, la tensión diplomática con India, que es un socio cada vez más clave para EU en Asia. Pero más allá de eso, las consecuencias económicas. Puede romper cadenas de suministro que ya andan delicadas y, más directo para EU, puede encarecer importaciones para empresas americanas que dependen de proveedores indios. Piensa en farmacéuticas, textil, tecnología. Ese coste extra podría acabar llegando al consumidor final en Estados Unidos. Sería irónico, ¿no? La Fed intentando bajar la inflación y una medida comercial la empuja hacia arriba en algunos sectores. Vaya, una posible fuente de inflación donde no la esperábamos. Y por si fuera poco, entre riesgos estructurales y geopolíticos, el informe añade un factor político interno. Menciona el intento del presidente Trump de quitar a una gobernadora de la Fed, a Lisa Cook. Este es un tema súper sensible para los mercados. La independencia del Banco Central es, sagrada para la estabilidad económica. Cualquier cosa que parezca un intento de presionar o politizar las decisiones de la Fed crea una incertidumbre enorme. Y los mercados odian la incertidumbre, sobre todo si afecta a la política monetaria. Estas cosas aumentan la volatilidad, minan la confianza. Y algo muy tangible, pueden hacer que suban los intereses de los bonos del Tesoro, haciendo más caro financiarse para todos. Es jugar con fuego, vamos. La verdad es que es un cóctel complejo. Concentración récord, tensiones comerciales que pueden inflamar precios, dudas sobre la independencia de la Fed. Vaya panorama. Pero bueno, saquemos la cabeza de los riesgos un momento. Que no todo es negativo. La economía de EU ha aguantado sorprendentemente bien, ¿no? El dato del PIB del segundo trimestre se revisó al alza, hasta un plus 3,3% anualizado. Eso es fuerte. Es la prueba de que la economía resiste. Sin duda. Ese dato del segundo trimestre demuestra que la economía hasta mitad de año aguantó mucho mejor de lo que se esperaba. Desafió los pronósticos de recesión que había. Mostró resiliencia en consumo, en inversión. Pero claro, en economía, como en los coches, el retrovisor importa menos que lo que tienes delante. Ahora todo el mundo mira las señales más recientes, las del tercer trimestre. Y ahí, el dato estrella, el que puede mover todo la semana que viene, es el informe de empleo de agosto, las nóminas no agrícolas. Exacto. El empleo siempre clave. Y según el análisis que comentamos, las expectativas para agosto son, modestas. Se habla de crear solo unos 78.000 empleos, que es bastante poco comparado con meses anteriores. Y ojo que podría subir la tasa de paro al 4,3%. Si esto se confirma, sería ya la señal definitiva de enfriamiento que necesita la Fed para justificar la bajada de tipos que el mercado espera. Yo creo que sí. Si salen esas cifras, o incluso algo peores, sería una evidencia bastante clara de que el mercado laboral, que era el gran pilar de la fortaleza, está perdiendo fuelle. Y de forma clara. Un mercado laboral más flojo significa menos presión en los salarios y, por tanto, menos presión inflacionista. Eso le daría a la Fed la justificación perfecta, la coartada que necesita para empezar a bajar tipos en septiembre como espera el mercado.
sería la pieza que falta para ese soft landing, ese aterrizaje suave que buscan. Aunque bueno, siempre está el riesgo de que el enfriamiento sea más brusco de lo que quieren. Entendido. Entonces, tenemos esta mezcla. Economía fuerte pero frenando, inflación general bajando pero la subyacente ahí, terca, riesgos por todos lados y la Fed a punto de mover ficha. Con este escenario tan lleno de matices, ¿dónde ve el informe las oportunidades para invertir? A ver, la oportunidad más obvia y la que el mercado ya intenta jugar es la propia bajada de tipos. Históricamente, tipos más bajos suelen ser buenos para ciertos activos. El dinero más barato ayuda a las empresas, puede animar la inversión, el consumo y tiende a impulsar las valoraciones de las acciones, sobre todo las de crecimiento, y también los bonos. Pero más allá de eso, el informe señala algo interesante a nivel micro, los ajustes de precios y las promociones que se ven en algunos retailers, en minoristas. Ajustes de precios en minoristas. ¿Qué nos dice eso? Pues puede indicar varias cosas. Por un lado, que quizás la demanda del consumidor se está moderando y las empresas tienen que competir más por precio, normal. Pero también puede señalar oportunidades concretas. En un entorno económico más incierto, los inversores suelen buscar refugio en sectores más defensivos. Empresas que venden cosas que la gente sigue comprando, aunque se apriete el cinturón, ¿sabes? Consumo básico, salud, servicios públicos, las utilities. Que los minoristas ajusten precios podría ser señal de que algunas de estas empresas defensivas se están adaptando bien y podrían ofrecer valor o resistencia en los próximos meses. Muy interesante esa lectura más pegada al terreno. Bien, intentemos hacer un resumen rápido para tener la foto completa. Mercado bursátil plano la última semana, pero cierra agosto con ganancias por cuarto mes seguido, consolidando. Inflación general moderándose, pero la subyacente sigue alta, creando un dilema para la Fed. Y una expectativa altísima de que la Fed baje tipos en septiembre, apostando por un enfriamiento económico que parece inminente. Exactamente. Pero como hemos visto gracias a este análisis detallado, bajo esa superficie que parece ir hacia tipos más bajos, hay riesgos muy serios que no podemos ignorar. La concentración histórica en el S&P 500, que es tremenda, las tensiones con India, que podrían revivir la inflación por el lado de los costes, y la incertidumbre política sobre la independencia de la Fed, que añade volatilidad. El dato de empleo que viene será crucial para ver si se confirma el enfriamiento y cómo reaccionan todos. Es justo este tipo de análisis que conecta macro, geo, factores estructurales, el que es esencial ahora. Es el enfoque de Sergio Nozal en Shark Capital. De hecho, para quien quiera no solo entender esto, sino también invertir con estrategias basadas en este tipo de seguimiento y análisis, puede encontrar más información en sharkinversiones.com. Queda claro. Entonces, la perspectiva de tipos más bajos es el escenario base ahora mismo, sí, pero hay que ir con pies de plomo. Hay muchos factores de riesgo ahí fuera. No es un camino fácil. Cerramos esta exploración con los mercados, como decíamos, en una encrucijada, esperando esa confirmación del enfriamiento por los datos de empleo y la respuesta de la Fed, pero a la vez teniendo que navegar por aguas movidas por los riesgos geopolíticos y esa concentración tan bestia en el mercado de Estados Unidos. Y todo esto nos deja una pregunta de fondo, ¿no? Una reflexión para los próximos meses. En un mercado tan concentrado en unas pocas tecnológicas gigantes, ¿hasta qué punto una bajada de tipos de la Fed va a servir para estimular la economía real de verdad? La de todos. ¿Va a beneficiar a las pymes, al empleo general, al ciudadano medio? ¿O corremos al riesgo de que estas medidas inflen otra vez sobre todo los precios de los activos de esas pocas que ya dominan, exacerbando aún más la concentración, la desigualdad? Es una cuestión clave, creo yo, para ver el impacto real de la política monetaria que viene.